Vamos a dar inicio a este último espacio que tenemos hoy. Literalmente vamos a aprender muchísimo, como en los otros espacios, como hemos aprendido. Creo que todos hemos aprendido demasiado de cada una de las decisiones sanadoras. Ahorita vamos a conversar como un poquitico o poner en el chat, pues como cuál fue la que más nos impactó, la que más, mejor dicho, Dios nos habló y nos dijo, bueno, esta fue, yo creo que todas, pero hay una que uno dice como, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a todos, quiero que iniciemos orando, que nos dispongamos, que tengamos obviamente a la mano pues la Biblia, un espacio donde podamos escuchar, donde podamos estar súper atentos para que el Señor nos hable. Entonces, iniciemos orando. Señor, gracias por este tiempo, Dios, por la oportunidad que nos das de venir, Señor, otro lunes más, Señor, otro tiempo más para compartirle tu palabra, Señor, para tener este espacio, Señor, en donde hemos aprendido tanto, Dios. Gracias porque sé que tú, Señor, te has movido en la vida, Señor, en los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque has sido bueno, Señor, porque has sido misericordioso, Señor, porque nos has demostrado tu amor y tu fidelidad, Señor, en cada una de estas enseñanzas, Señor, que hemos aprendido. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido que seas tú hablando a través de mí, Señor, que todo, Señor, lo que hable, Señor, venga de tu parte, Dios, y que hoy, Señor, hable, Señor, a los corazones de los chicos, a mi corazón, Señor, como lo hiciste en este tiempo, Dios, de aprender, Señor, de esta decisión, Dios, y gracias, Señor, porque nos permites llegar, Señor, a finalizar este tiempo de las decisiones sanadoras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, chicos, voy a compartir la pantalla. Hoy vamos a la última decisión, la decisión número 8. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, please? Sí, se ve, Caro. Sí. La pongo grande. Listo. Ahí, súper bien. Perfecto. Listo, entonces hoy vamos a la última decisión, la decisión número 8. Y esta decisión se llama Recicle el dolor y decídase a compartir. Entonces, con ese nombre ya iniciamos lo más de chévere, ¿cierto? Recicle el dolor y decídase a compartir. Y esta decisión, hoy lo que vamos a conversar durante todo el espacio, es sobre precisamente qué pasa cuando nosotros sentimos dolor, por qué pasamos por el dolor, qué debemos hacer cuando sentimos dolor y pues qué es lo que Dios quiere cuando nosotros estamos en una situación difícil, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a empezar hablando, o yo creo que muchos de nosotros hemos pensado que nuestra mayor contribución en este mundo, en el ministerio, en la iglesia, en cualquier lado, es nuestros puntos más fuertes, ¿cierto? Obviamente nosotros no quisiéramos exponer nuestra debilidad, nosotros no quisiéramos exponer en lo que quizás no somos tan buenos, en lo que quizás estamos ahí todavía luchando, sino en lo que somos mejores, en lo que nos destacamos. Pero aquello de eso que nosotros no queremos hablar, aquello de eso que quizás no somos tan buenos, que hace parte de nuestras debilidades, que quizás queremos esconder, es precisamente lo que Dios quiere que saquemos, que destapemos. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a desperdiciar un dolor y nosotros no somos la excepción. Ojo, Dios nunca va a desperdiciar un dolor y nosotros no somos la excepción. Entonces, para esto, vamos a leer este primer versículo que está en Mateo 5, versículo 10, que dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, la mayoría de nosotros creemos que Dios nos usa o usa únicamente a las personas que son superdotadas, talentosas, los mejores, los pros, los más, que no tienen pues como que ningún defecto, ¿cierto? Pero Dios dice que usa gente común y corriente, así como tú y como yo. Entonces quiero pedirle a alguno de los que está acá que por favor me lea segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9, para que miremos si realmente es lo que nosotros estamos pensando. ¿Será que Dios sí usa a esas personas pro, talentosas, perfectas, y no nos usa a gente común y corriente como tú o como yo? ¿Quién me ayuda con segunda carta de los Corintios 12, versículo 9? Yo la tengo. Dale, Pipe. Y dice, eh, pero él me dijo, te basta con mi gracia
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca en mí, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Listo, ahí está la respuesta. Dios trabaja con personas débiles. Oh, Dios trabaja con personas débiles. Y dice ese versículo que gustosamente haremos alarde de nuestras debilidades. Entonces quiero, como estamos aquí en la última decisión, hablando, conversando, ya no tenemos pena porque ya han pasado un montón de espacios. Quiero que cada uno de ustedes por el chat me copien quién ha sentido en algún momento de su vida, se ha sentido gustoso, alarde, de decir, parce, soy débil en esto, pero con toda la sinceridad de la vida. Diga, sí, sí, se ha sentido, se ha dicho, vea, yo estoy gustosamente alarde de que soy impaciente, una vaina así. ¿Quién sí y quién no? ¿Listo? Yo puedo ver el chat. Sí. No, listo. Hey, los otros, ¿quién se ha sentido gustosamente alarde de sus debilidades? ¿Quién ha dicho, no, yo soy feliz diciendo que soy súper impaciente, que soy, pues, mejor dicho, que no puedo esperar nada? Yo soy feliz diciendo que quizás no amo a los demás. Yo soy feliz diciendo que, no sé, de nuestras debilidades. No, negativo, no, una, perfecto. Listo, entonces, vamos bien, vamos bien. Pero hoy, y con este versículo y con el que nos leyó Pipe, debemos entender que Dios usa nuestras debilidades y nuestro dolor. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros tenemos va a adquirir un nuevo significado y experimentamos una recuperación genuina cuando hacemos eso. Claro, como así, no entiendo. O sea, entonces yo sí tengo que decir como, ay, soy la más impaciente. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto? La prueba de que nosotros nos estamos recuperando, ¿cierto? Estamos teniendo una recuperación genuina, una transformación, o estamos diciendo somos gustosamente nuestras debilidades, es porque Dios está en medio de esa situación. Y es cuando nosotros no enfocamos en los demás y no en nuestra situación, no en nuestro dolor, ¿cierto? No nos enfocamos en nuestras propias necesidades, dolores y problemas, sino que empezamos a mirar a los demás. Entonces, vamos a empezar hablando de por qué Dios, ¿por qué Dios permite mi dolor? ¿Por qué Dios permite el dolor en ustedes y en mí? El primer punto del por qué Dios permite el dolor es porque Él nos ha dado un libre albedrío. Y entonces aquí empezamos contando o recordando que Dios nos dio una lección, ¿cierto? Él nos dio a elegir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, la maldad y la vida. Y Dios también nos dice que nosotros podemos rechazar o aceptar algo, ¿cierto? Es nuestra elección. ¿Por qué Dios nos dio libre albedrío? Porque Él no quiere que nosotros seamos como títeres, ¿cierto? Si Él le hubiera dado la gana, esto suena todo charro, de decir, todos van a ser obedientes, parce, todos obedientes, pero nada, Él dijo, les doy libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo quiero personas que me amen voluntariamente, yo quiero personas que me obedezcan voluntariamente. Obvio no en nuestras fuerzas, ahí hay un montón de temas que también yo sé que hemos tocado y que sabemos, pero por eso Dios nos dio libre albedrío, porque Él no quiere un montón de títeres así, que entonces todos filaditos y en orden, no, Él quiere que nosotros tomemos la decisión de ir a su palabra, que nosotros tomemos la decisión de amarlo, de obedecerlo. Entonces, como Dios nos ha dado esa voluntad libre y esa libre elección, hay que tener algo en cuenta. Y es eso, y lo recordé. Y es que nosotros podemos tomar buenas decisiones y malas decisiones, ¿cierto? Puede ser algo de bendición y algo de maldición. Y parce, como que nosotros muchas veces tomamos malas decisiones, decisiones equivocadas, decisiones que nos llevan a tener varias o muchas consecuencias que hacen parte de un dolor.
Entonces, cuando Carolina toma una mala decisión, porque Dios le dio ese libre albedrío, ella va a tener una consecuencia, y esa consecuencia realmente y claramente tiene por ahí un tema de dolor para ella, ¿cierto? Entonces, nosotros muchas veces, cuando Dios nos hace libre albedrío, que podemos decidirle entre lo correcto y lo correcto, salimos lastimados porque tomamos esa mala decisión. Y ojo, la decisión la puedo tomar yo, pero también podemos tener personas a nuestro alrededor que toman malas decisiones y nosotros, ¿qué? Terminamos siendo afectados. Un ejemplo, un papá X de una familia toma una mala decisión con un tema financiero y afecta a su familia, a sus hijos, a su esposa, ¿sí? Y terminan pasando por una situación dolorosa. ¿Listo? Entonces, el problema es que al tener ese libre albedrío somos bendecidos, pero también tenemos esa carga porque tomamos esas malas decisiones. Y quiero que alguien, porfa, me lea Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al 27, que no sea Pipe, para que alguien más nos deleite con su voz. Deuteronomio 11, 26 al 27. ¿Quién dijo yo? Yo. Dale, Jessy. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, les mando obedecer. Ok, entonces, para terminar ese primer punto, Dios o nosotros, perdón, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos de tomar X o Y decisión porque Él nos ha dado libre albedrío, ¿cierto? Cuando tomamos esa mala decisión, por ende, vamos a tener dolor. Listo. Y el segundo punto, ¿por qué Dios permite el dolor? Oh my God. Segundo punto, Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Y esta sí, pues que es súper clave, y yo creo que todos aquí nos ha pasado, que Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque el dolor es como una advertencia, ¿cierto? Como una alarma, como un timbrecito, como algo que me hace aquí como sonido, porque el dolor solamente dice que algo está drásticamente mal en nuestra vida cuando suena, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos en X problema o situación, y Dios nos permite sentir ese dolor, entonces nosotros decimos, ok, algo está mal, ¿cierto? Algo está mal y Dios nos grita, ojo, ahí está el dolor, porque algo está mal. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando sentimos o cuando escuchamos o cuando estamos pasando por ese dolor, es cuando Dios nos dice, hey, estoy aquí, te estoy llamando, ¿cierto? Necesito tu atención porque estás mal. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 al 9, Pablo dice, me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Eso es súper teso. O sea, Él permite que nosotros tengamos y estemos sintiendo ese dolor para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros cambiemos nuestra conducta. Él quiere ser el primero que esté ahí, por eso llama nuestra atención, ¿cierto? Para obtener nuestra atención. Y Dios usa los problemas y usa el dolor para atraer entonces nuestra atención. Recordemos la historia de Jonás. Jonás iba por un camino y Dios le dijo que se fuera por el otro, ¿cierto? Quiero que vayas por el otro lado. ¿Y Dios qué hizo? Dios dio un barco, un crucero, como decía en el libro, por el Mediterráneo para Jonás, en el fondo del océano, para que pasara algo. Y miremos y leamos Jonás 2:7. ¿Quién me lo lee, porfa? Para que revisemos Claro, yo te lo leo si quieres. Dale, para que revisemos cómo llamó la atención Dios de Jonás. Eso claro dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Demasiado teso. ¿Nosotros qué hacemos cuando ya estamos en la paupérrima? Llevados,
que ya hemos hecho todo, no queremos más nada, no sabemos a dónde más correr, buscar al Señor. Y por eso esa es la segunda parte. Dios llama nuestra atención. Entonces, Dios usa el dolor para atraer nuestra atención y quiero que copien en el chat quién ha pasado por alguna situación. ¿Quién ha pasado por alguna situación donde el Señor haya llamado la atención de ustedes por medio del dolor? Solamente poner yo o alzar la manito, pues o si a nadie le ha pasado, pues pana, eres el mejor. Mero teso. Alejo, súper bien. Pipe, muchas veces. Kate, yo. Sí, yo creo que todos, creo que en alguna situación, sea grande, chiquita, hemos pasado por situaciones donde literalmente el Señor nos toca y nos dice, hey, estoy acá, vea, es que usted no puede, ¿cierto? Y nos ha permitido pasar por ese dolor. Vamos para el tercer punto. ¿Por qué Dios permite el dolor? Dios nos ha dado libre albedrío, llama nuestra atención y esta va súper de la mano pues con la que acabamos de ver, y es que Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de Él. No sabemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que nos damos cuenta que es todo lo que tenemos, ¿cierto? Como ahorita les decía, hasta que no estemos pues por allá casi que llorando gotas de sangre por la mala decisión y porque estamos en algún problema en nuestra vida y estamos sintiendo dolor, pues no entendemos que Dios es todo lo que tenemos, ¿cierto? Cuando ya hemos perdido todo, cuando todo se nos desmorona, cuando todo se cae abajo, cuando los planes que quizás teníamos no fueron, ¿cierto? No hacemos otra cosa sino pensar, ¿qué más? Y es ahí entonces donde nos damos cuenta que Dios, que Él es todo lo que tenemos. Y si nunca hemos tenido un problema, nunca sabremos que Dios puede resolver los problemas, demasiado teso. Pero por eso les preguntaba, todos hemos estado en alguna situación, todos hemos tenido algún problema, ¿cierto? Dios es el único que puede resolver todos nuestros problemas. Y por eso Dios permite que el dolor nos enseñe a depender de Él. ¿Quién me lee, porfa, Salmos, capítulo 119, versículo 71? ¿Quién apa? Espere que se está cargando la Biblia. Está ahí. Salmo 129, 71. Sí. Dice así: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Demasiado teso por lo que tenemos que pasar para que el Señor, para que nosotros podamos a depender de Él, ¿sí? Entonces, la verdad es que algunas cosas solamente nosotros las podemos aprender cuando estamos por medio o tenemos ese dolor. Y es el único camino que quizás a veces tenemos que pasar para aprender de las situaciones, para aprender a depender completamente y absolutamente del Señor. Y el cuarto punto, ¿por qué Dios permite el dolor, tu dolor, mi dolor? Ojo, este es top. Dios permite el dolor para darnos un ministerio para otros. Otra vez, Dios permite nuestro dolor para darnos un ministerio para otros. ¿Se acuerdan que ahorita decíamos, no, es que yo no me fijo en mí, ni hago alarde de mis debilidades, y que yo empiezo a ser como transformada, una cosa así, cuando yo miro a los demás, cuando yo me fijo en los otros? Eso hace parte de este punto. Dios permite el dolor en nuestra vida para darnos un ministerio para otro. Ahí tenemos que tener muchas cosas que ahorita vamos a ver, ser humildes, tener un corazón pues que es sensible a las necesidades de las demás personas, y de eso se trata toda esta decisión sanadora, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios para que pueda ser usada y podamos llevar esas buenas nuevas a otros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Quién me la lee, porfa? Yo lo tengo, Caro. De una. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es perfecto, o sea, no hay que decir nada más. Él nos consoló a nosotros para que nosotros consoláramos a los demás.
Y si Dios nos está permitiendo pasar por ese dolor que quizás muchos estemos pasando en este momento o hayamos pasado o vamos a pasar, es para que nosotros podamos consolar a los demás, ¿sí? Y todos necesitamos una recuperación de cualquier tipo, emocional, espiritual, sentimental, física, relacional, todos tenemos heridas, hábitos complejos, nadie es perfecto, ¿cierto? Pero aquí hay un tema y es, ¿quién puede ayudar? ¿Quién es el mejor que puede ayudar a una persona alcohólica? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién puede ayudar de la mejor manera a un alcohólico? La Alguien que fue respuesta es, alcohólico y salió de eso. exacto, de una persona que ya pasó por ahí, que ya salió del alcoholismo. ¿Quién puede ayudar a una persona que ha pasado por un abuso? Alguien que ya fue abusado. ¿Quién puede ayudar a una persona que ha perdido su trabajo y que ha caído en bancarrota? Una persona que perdió su trabajo, que cayó en bancarrota, pero que ya está bien. Entonces, por eso Dios permite nuestro dolor, por esos 4 puntos, pero puntualmente, y hoy vamos a trabajar sobre ese, que es para dar un ministerio para otros. Listo. Y Dios quiere usar y reciclar el dolor en nuestra vida para ayudar a otros, pero hay un tema súper teso y es que nosotros tenemos que tomar la decisión. Tenemos que estar abiertos, tenemos que contarle a los demás, tenemos que tomar la decisión de decir, ok, estoy pasando por esta situación o pasé por esa situación, Dios permitió esto en mi vida, tuve dolor, pasó esto y esto y esto, pero yo tengo que abrir mi corazón, tengo que tomar la decisión para consolar, como nos leía Alejo en segunda carta de los Corintios, a los demás. Y muchas veces nosotros nos guardamos esa herida, nos guardamos ese dolor porque decimos, no, pues qué pena, yo qué voy a contar que mi papá estuvo en la bancarrota. Aborten misión. No, yo no quiero contar eso. No, qué pena decir que pasé por una ruptura amorosa. No, qué oso decir tal o cual situación. Y entonces estamos desperdiciando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través del dolor. Entonces, aquí quiero preguntar, antes de que pasemos a la segunda partecita, antes de que pasemos, a que no les haga spoiler, ¿quién sabe qué es reciclar? Quiero que me copien por el grupo. ¿Qué es reciclar? ¿Qué es reciclar? Estamos hablando de reciclar el dolor. ¿Qué será reciclar? En palabras pues que ustedes sepan, ahí ya los veo. Google, ¿qué es reciclar? No, así, lo que se les venga. ¿Qué es reciclar? Los leo. Reutilizar. Estos pues escribieron al tiempo. Reusar, super Tommy. Reencauchar, gracias Pipe. ¿Qué más? Dame más. ¿Qué es reciclar? ¿Qué entiendes por reciclar? La vida real, uno recicla aquí en la cocina y esas vainas, ¿qué es reciclar? Reutilizar, reusar, reencauchar. ¿Nadie da más? Listo. Convertir a materiales reutilizables en algo útil. Pro. ¿Quién más? Listo, entonces les cuento que reciclar, yo sí busqué en el diccionario, y de reciclar dice, es someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. ¿Ustedes a qué se les parece esa definición? Traes, someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. Esa es tu vida, esa es mi vida. ¿Sí? Eso es cuando nosotros pasamos por alguna situación. Nosotros no éramos nada, ¿cierto? Pasamos por un proceso de transformación. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Aprovechar esa transformación para ser nuevos, ser nuevamente utilizados. ¿Y cómo vamos a ser utilizados? Pues dando de eso, de lo cual Dios ya hizo por nosotros. Entonces, aquí vamos a pasar a la historia de el... Ay, no me pasó.
de una persona que yo digo, parce, ese man, ¿cómo fue capaz de, mi ídolo, de pasar todo lo que pasó? La historia de José. El ejemplo de José es uno de los ejemplos más tesos donde pues sufrió, no sé por cuántos años, dolor. Él fue maltratado, él era un buen muchacho, toda la vaina, no merecía dolor, él estaba súper bien en su casa, pero un día sus 11 hermanos Trump deciden deshacerse de él, lo echan, lo venden como un esclavo, se lo llevan por allá, lo venden como un esclavo, lo maltrataron, así para resumir la historia, lo maltratan, lo dejan en una nación extranjera donde él ni idea, nada que ver, luego fue acusado falsamente por allá por una loca que dijo pues que no sé qué, fue a prisión. Entonces este señor pasó por tantas cosas en su vida, ¿sí? Tan graves, tan dolorosas, una historia súper tesa, y Dios lo utilizó y utilizó el dolor para transformarlo para bien. Y miren lo que dice en Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y literalmente eso fue lo que pasó. Él pasó por todas estas situaciones donde lo vendieron, lo maltrataron, lo dejaron en la nación extranjera, luego por allá fue casado falsamente, lo mandaron para prisión, toda la cosa, pero Dios sabía por qué estaba pasando por ahí, porque tenía que pasar por ese dolor. Y él, José, pues Dios lo usó no solamente para salvar una, sino 2 naciones de la destrucción y de la hambruna. Él tuvo que pasar por esas situaciones difíciles, por ese dolor, por todas esas cosas que le pasaron, pero ¿para qué? Para transformar ese mal en bien, para salvar la vida de mucha gente. Y quiero que ese versículo hoy nosotros no lo digamos, porque nosotros podemos salvar la vida de mucha gente a través de contar nuestra historia y de contar esas situaciones difíciles en las que Dios transformó ese mal en bien, en ese dolor en el que alguna vez estuvimos o estamos o estaremos, pero Dios lo transforma para salvar la vida de mucha gente. ¿Listo? Entonces, no importa lo que otras personas nos hayan hecho, Dios puede cambiarlo todo y usarlo para bien. Dios nunca desperdicia una herida. Demasiado teso esto. Dios nunca desperdicia una herida. Y nosotros tampoco podemos desperdiciarla. Si nosotros no aprendemos de ella y no la compartimos con otro, ¿qué estamos haciendo, chicos? La estamos desperdiciando. Entonces, ¿cómo pueden otros ser bendecidos si nosotros no compartimos con las demás personas los problemas o las situaciones que estamos atravesando? No va a pasar. Y entonces, recordemos que no importa, aquí nuevamente lo que les dije, lo que otras personas nos hayan hecho, ejemplo de José, Dios puede cambiarlo todo, usarlo para bien, y nosotros no podemos desperdiciar lo que hemos aprendido, lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho a través de nosotros en nuestro dolor y cómo nos ha transformado, ¿sí? Entonces, Caro, listo, ya, voy a tomar pues como la decisión, bueno, estoy ahí como medio dudoso de si cuento mi historia, no la cuento, bueno, no sé. Pero entonces, ¿cómo uso mi dolor para ayudar a otros? Contame. En Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2, dice, si alguien es sorprendido en pecado, deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ojo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Pana, qué pena decirte eso, pero no es si quiere. Es un mandato. Dios nos pide, nos manda, nos ordena que nosotros compartamos nuestro dolor para ayudar a los demás. ¿Sí? Él dice, hazlo. Y si somos creyentes, debemos compartir los problemas y esas dificultades con las otras personas. Como les dije, es un mandato. Entonces, aquí vamos a ver o vamos a leer 3 sugerencias o 3 cosas que debemos de tener súper claros cuando vamos a contar nuestra historia, nuestra situación difícil, nuestro problema, donde hayamos sentido el dolor. La primera, seamos humildes. Aquí hay un tema súper
importante, y es que todos estamos en lo mismo. Yo ahorita hice una pregunta y todos dijeron que nadie quería alzar la mano para decir pues que son los más malos, pues para decir pues como sus terroríficas cosas, ¿no? Ojo, seamos humildes, todos estamos en el mismo barco, todos somos compañeros de luchas. Cuando compartimos nuestra historia, es decir, cuando testificamos a los demás, es básicamente, y me encantó esta frase que dice ahí, cuando compartimos nuestra historia, cuando testificamos, es básicamente cuando un mendigo le dice a otro dónde encontrar pan, parce, o sea, la panacea, o sea, la luz, que un mendigo le diga a otro dónde encontrar pan es, mejor dicho, y así es como nosotros debemos ser, seamos humildes, y cuando contemos nuestra historia seamos humildes para mostrarle a los demás qué ha hecho Dios y cómo ha transformado Dios nuestra vida. Estamos en un camino hacia la recuperación, ¿cierto? Y estamos tratando de que todo lo podamos poner en orden, podamos ser humildes, y pues digamos que una frase que podemos iniciar cuando vayamos a contar en esto es, vea, todos estamos juntos en esto, lo que me pasó a mí es bla, 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 bla. Listo. Segundo punto, seamos reales. Pues ¿para qué vamos a ser deshonestos? Tenemos que ser honestos con respecto a nuestras heridas y fallas. Claro, es que, ay, qué teso. Sí, se necesita valor. Se necesita valor para compartir esos problemas reales y esas situaciones y esas soluciones, ¿cierto? Sin sentirnos mal o culpables al respecto. Pero chicos, cuando nosotros empezamos a contar nuestra historia, de verdad que también nosotros sanamos y es demasiado teso. Entonces seamos reales, se necesita ese valor para nosotros poder contar las cosas, pero lo podemos hacer, obviamente, acompañados del Señor. Cada vez que compartimos nuestra historia con alguien, nos hacemos un poco más fuertes. Celebremos la recuperación, sanemos también nuestras heridas los unos con los otros cuando contamos nuestra historia. Y el tercer punto, seamos humildes, seamos reales y obviamente compartamos nuestra historia. Entonces, Dios desea que seamos un testigo y no un abogado defensor. Tú vas a contar tu historia, Caro va a contar su historia, pero no va a decir, ay, Jessica, es que usted sí está fregada. No, usted está peor que yo. No, es que tenés que hacer eso, bla, bla. No, tú solamente estás compartiendo tu historia, ¿cierto? Vas a ser es un testigo de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo te ha transformado, ¿sí? Entonces, tengamos esos 3 puntos en mente, porque por aquí ya vamos a ver, y les voy a dejar una tareita, 4 pasos claves o 4 pasos de acción para poder nosotros entonces tener ese ministerio y compartir a los otros. ¿Listo? Primero, la más importante, si todavía hoy aquí alguien no ha entregado su vida a Dios, hay que hacerlo ya, ¿sí? Tenemos que entregar nuestra vida a Dios, es nuestro primer paso, no podemos esperar más. Listo, necesitamos entregar nuestra vida a Dios porque pues claramente Él es el que nos permite sanar nuestro dolor, transformarnos. Listo. Segundo punto, escribamos nuestra historia. Qué bacano que pudiéramos, no sé, hoy, mañana, esta semana, sacar una hojita y empezar a copiar. Esto me ha pasado, preguntémonos qué ha hecho Dios en tu vida, lo bueno, lo malo, lo regular, lo pésimo, lo pelle, lo que nadie sabe, todo, y empecemos a contar nuestra historia. Y también pensemos cómo Él ha usado eso, ¿cierto? Lo bueno, lo malo, lo regular, lo pelle, todo, para ayudar a los otros. Entonces, qué chévere que nosotros podamos copiar nuestra historia y tener, pues, como darle respuestas como a esas preguntas. Tercer punto, comprometámonos con la familia de la iglesia. Y eso no es más de lo que hemos venido hablando en todo el espacio, y es que no es suficiente que nosotros nos recuperemos y haya una transformación, sino que requiere un compromiso y, ojo, requiere un relacionarse con los otros. Sí, yo necesito relacionarme con las personas, con la familia, con mi iglesia, para yo poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuarto punto, y este me pareció brutal, pidámosle a Dios que ponga o que nos dé a alguien con quien nosotros podamos compartir nuestra historia. Yo creo que hay muchas personas, y no solamente en la iglesia, como decía el tercer punto, sino pues en el trabajo, personas no creyentes, hay muchas personas que, así usted no lo crea, necesita escuchar su historia, ¿sí?
porque puede que esté pasando la misma situación y puede que nosotros, o puede no, estoy segura, que nosotros seamos de bendición para esa persona cuando les estemos contando nuestra historia. Entonces, compartamos nuestra historia con gente normal, común y corriente, así como usted y como yo, ¿sí? Porque en eso podemos también alcanzar a los demás, porque esa tarea que les puse ahí de contarles a otros las buenas nuevas con respecto al poderoso amor y la bondad de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso no es más, chicos, que el llamado que Dios nos hace y el propósito por el cual nosotros estamos acá en la tierra, de compartir las buenas nuevas. Es la gran comisión, o sea, es ir a contarle a las personas, creyentes, no creyentes, de nuestra situación, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de por qué ha permitido ese dolor, pero cómo hemos salido de ahí. Recuerden el tema de reciclar, de cómo éramos basura, nos transformó, somos personas reutilizables, somos personas nuevas, cómo entonces nosotros vamos a contarle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y para terminar, este pasaje es como anillo al dedo. Hechos 20:24 dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tú y yo estamos acá por la gracia de Dios. Tú y yo hemos pasado situaciones difíciles, duras, con dolor, ¿sí? Por tomar buenas o malas decisiones o porque debían pasar, pero la gracia de Dios es ese testimonio que nosotros debemos dar, ¿sí? Entonces, que nuestra vida carezca de valor, ¿sí? Ay, que llevemos a cabo ese servicio que nos ha encomendado el Señor, de dar ese testimonio, de ir y decirle a todas las personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha transformado, de ese poderoso amor y bondad, misericordia que el Señor ha tenido para ti y para mí. Y ya para terminar, pues ya aquí terminamos la decisión número 8. Pero pues quería como dar un recuento de las 8 decisiones ganadoras que hemos tocado, ¿sí? Y nuestro versículo Mateo 5 del 3 al 10, primero reconozco que no soy Dios, reconozco que Dios existe y que le importo, comprometo mi vida al cuidado y al control de, comprometo mi vida al cuidado y al control de Jesús, evalúo todas mis relaciones, ¿sí? Termino con mi pecado y confieso mis faltas, reservo un tiempo diario para relacionarme con Dios, pago el precio del cambio y ofrezco mi vida para llevar esta buena noticia a los demás. Entonces quiero que terminemos con la oración de esta decisión. Quiero que piensen en, no sé, en la situación que estén pasando, en la que ya pasaron, donde han sentido dolor, pero donde también han sido transformados por Dios, y que esa historia que Dios les entregó y que tenemos para contar, de verdad la podamos hacer. Y como dice el capítulo o el espacio de hoy, que es un mandato que nosotros debemos ir a contarla. Entonces, oremos. Amado Dios, hoy quiero tomar esta última decisión hacia mi santidad y restauración. Reconozco que el dolor por el cual he pasado, tú lo has utilizado para bendecir a mis hermanos. Muchas veces he tratado de controlar mis problemas, mi dolor, mi imagen y hasta los demás como si fuera tú. Perdóname, admito que soy incapaz de reciclar mi dolor si tú no estás delante. Hoy estoy pidiendo tu ayuda. Te pido humildemente que tomes todos los pedazos de mi vida rota y termines el proceso de sanidad. Sáname. Te ruego que me des las fuerzas para buscar la restauración. Gracias por este proceso de decisiones que me han ayudado a sanar en este tiempo. Amén.